tengo la mala fama que a veces las clases son muy extensas, que duran más de una hora y media, dos, a veces tres inclusive. Pero la clase de hoy es bien corta porque es bien fácil, ¿ok? Pero es un tema que ustedes van a volver a estudiar en varias materias más adelante. Esto se vuelve a estudiar tanto en cirugía como en clínica, ¿sí? Porque es algo que en cirugía se estudia en la parte de hemorragia digestiva alta, ¿ok? Lo que vamos a ver hoy va a ser la úlcera péptica, ¿sí? Es un tema, eh, así como les dije, bastante hablado dentro de toda la medicina porque es bastante frecuente, ¿sí? Es bastante frecuente. Ciertamente, en el transcurso de nuestra de la historia de esta enfermedad, ¿sí? Es como si fuese que la enfermedad fue disminuyendo un poquitito porque se descubrieron más medicamentos como para tratar esta enfermedad, ¿sí? Lo que antes esta enfermedad causaba se tenía que tratar de manera quirúrgica, hoy en día ya se trata de manera medicamentosa, ¿sí? Y entonces, por eso es que a veces esta enfermedad ya no es tan frecuente como antes. Antes era bastante grave una úlcera, ¿sí? Y hoy en día ya es menos frecuente porque se descubrieron muchos medicamentos para tratar esta enfermedad, ¿sí? Muy bien. Doutor, Sí, le escucho. antes de pensar na aula, podia disponibilizar os slides da parte renal? Porque em la plataforma não tem, Nádia. No, todavía no. Voy a disponibilizar. Renal, yo le di a usted eso, o el doctor Miller. Usted deu parte de Ah, ya. insuficiência Infuria, renal. sí, recuerdo. Uhum. Ok, voy a disponibilizar, ¿sí? Tá bem, graças. Ok, ok, perfecto. Muy bien, entonces vuelvo a repetir, lo que hoy vamos a ver va a ser la úlcera péptica. ¿Sí? Una úlcera péptica es para ver si ustedes entienden, una úlcera, la palabra que se utiliza frecuentemente, ya sea en la materia clínica, cirugía, dice pérdida de la solución de continuidad. ¿Sí? Lo que quiere decir es que es como si fuese que se va descamando, ¿sí? Desde la mucosa hacia la profundidad, ¿sí? Desde la mucosa se va descamando, ¿sí? Úlcera generalmente nosotros consideramos cuando ya se ve afectado la muscular de la mucosa, ¿ok? Si ustedes recuerdan, la muscular de la mucosa sería como una parte de nuestra mucosa aún, ¿ok? Entonces, cuando a ver, esta porción de nuestro tubo digestivo empieza a desgastarse, a erosionarse hasta la muscular de la mucosa, a eso nosotros le llamamos de úlcera péptica, ¿ok? Muy bien. Eh, Bastante fácil, bastante corta va a ser la clase porque no existe tantas cosas que hablar de la úlcera péptica, ¿sí? Su sintomatología principal sería el dolor, ¿ok? Que vamos a ver un poquitito cuál sería la característica. El resto de la sintomatología no tienen tanta importancia, ¿sí? Más bien aquí solamente vamos a hablar del dolor y vamos a ver que existen dos etiologías más frecuentes y más importantes, ¿sí? Que son lo que ustedes tienen que saber. Y si saben eso, el resto ya no importa, ¿ok? Muy bien, entonces, fíjense, esto que está aquí, yo no sé si ustedes recuerdan, en la primera clase que nosotros habíamos desarrollado de introducción a la fisiopatología, estaba este slide mismo, esta misma imagen, ¿sí? En donde nosotros hablábamos de que nosotros estábamos en una homeostasis constante, ¿ok? Y decíamos que tendría que haber un equilibrio entre estos tres aspectos, entre el huésped, agente y medio ambiente, ¿sí? Cuando uno de estos se ve alterado, cuando uno de estos esté perjudicado, entonces nosotros vamos a ver que se va a producir eh, la enfermedad, ¿ok? Entonces ustedes van a ver que lo que hoy vamos a estudiar, cualquiera de estos tres van a estar desequilibrados, ¿sí? Uno va a estar alterado, el otro no.
Y así, ¿sí? Entonces, fíjense que al principio de la materia nosotros hablábamos de este y hoy volvemos a estudiar. En realidad, este slide podemos poner en casi todas las clases y vamos a ver que siempre, siempre nosotros vamos a tener un desequilibrio entre estos tres componentes, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a estudiar aquí algo que algo que yo creo que tienen que ustedes recordar. Yo sé que ustedes ya vieron en fisiología, pero no es algo tan complejo, pero a veces tiene un poco facilidad de olvidar esto. Por eso es que quiero que ustedes recuerden un poquitito de lo que ahora nosotros vamos a ver, ¿sí? Porque yo sé que es un poco de fisiología, pero esto explica o va a explicar muchas de las enfermedades que nosotros vamos a ver, ¿sí? Fíjense, sacamos ahí la capa que estaba cubriendo y ahora estamos viendo aquí la mucosa, ¿ok? Y vamos a ampliar un poquitito ahí esa imagen y fíjense lo que nosotros vemos. Dentro de todo nuestro tubo digestivo tenemos como ciertas microvellosidades y dentro de esas vellosidades nosotros vamos a ver que existen diferentes tipos de células, ¿sí? La célula que yo quiero que hoy ustedes recuerden, no vamos a estudiar fisiología del estómago, solamente de una célula es la que yo les pido que ustedes recuerden, que serían de estas que están aquí. Fíjense estas células, estas que están aquí. Estas son llamadas de células parietales, ¿ok? Yo sé que ustedes recuerdan cuál era la función de las células parietales, ¿sí? Que era la de producir el ácido clorhídrico, ¿ok? También produce el factor intrínseco, ¿sí? Hoy no nos vamos a detener en el factor intrínseco, pero sí nos vamos a detener un poquitito en su formación de ácido, ¿sí? Cómo es que esta célula va produciendo ese ácido y cómo es que ese ácido no está dañando constantemente a, a nuestra mucosa, ¿sí? Porque todos los días producimos bastante cantidad de ácido clorhídrico, pero no todos tenemos esta enfermedad. Fíjese que el pH, la acidez, ¿sí? Que logra tener este jugo gástrico, a veces puede ser hasta de 2 o inclusive menos. ¿Okay? El Gaiter menciona 1 punto algo, 1.8 de acidez, eso es bastante ácido, ¿sí? Si ustedes agarran un ácido o con un pH tan bajo y dejan gotear aquí sobre la piel, con certeza eso le va a causar una lesión, ¿ok? Con certeza eso le va a causar cierto tipo de erosión cutánea, de lesión, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. ¿Cómo es que nosotros tenemos un ácido dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro estómago específicamente, y no nos está haciendo daño, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que saber hoy. Y vamos a ver cómo es que se produce ese ácido, ¿sí? ¿Por qué ese ácido no nos produce daño a nosotros? ¿Por qué no nos produce daño? Porque nosotros tenemos, dentro de todas estas células, tenemos células mucinosas, células que pueden producir mucus, ¿ok? Y ese mucus forma como una capa que está recubriendo a nuestra mucosa, ¿sí? Generalmente mayor a 1 milímetro suele ser esta capa de mucus que está recubriendo. Y ese mucus que le estoy diciendo, eso nosotros vamos a ver que nuestras células también liberan bicarbonato dentro de ese mucus, ¿sí? Si nosotros comparamos el ácido gástrico con el mucus, ¿sí? El pH del mucus puede ser de 7, inclusive más, ¿ok? Y el ácido estomacal, así como le dije, entre 2 a 3 más o menos, inclusive puede ser menos, ¿sí? Para quien no recuerde nomás, ¿sí? Cuanto el pH esté más bajo, ¿sí? Nosotros hablamos que es más ácido, ¿ok? Cuando el pH está más elevado, decimos que está más alcalino, ¿sí? Para tener una idea, nosotros decimos nuestro pH normal, ¿sí? En nuestro cuerpo, en la sangre, de 7.2 a 7.6, ¿sí? Puede variar un poquitito más, un poquitito menos, pero está por ahí, ¿sí? Aquello que esté por debajo es ácido, lo que esté por encima es alcalino, ¿sí? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, no todos los días tenemos úlcera porque tenemos esa capa de mucus, ¿sí? Que nos está protegiendo de este ácido, ¿sí?
Aquí quiero que ustedes se fijen, fíjense que en estas células que nosotros tenemos aquí, miren acá, siempre en una capa más profunda, ¿sí? Ya sea en la submucosa, nosotros vamos a tener vasos sanguíneos. Fíjense estos vasos sanguíneos que tenemos aquí, ¿sí? Quiero que vean que justamente aquí en este corte, justo aquí salió un vaso sanguíneo, ¿sí? Y es eso que está aquí pintado, esta célula que ahí pintamos, fíjense, es esta célula la que nosotros vamos a ver, ¿sí? Fíjense cómo sería esta célula que está aquí. Esta es una célula parietal, ¿ok? La célula parietal u oxíntica, fíjense, es esta el que produce el ácido clorhídrico, ¿ok? Ese ácido clorhídrico que produce, él tiene que liberar hacia este sitio que nosotros tenemos aquí, que es la luz del canalículo, ¿sí? Que si nosotros comparamos con esta imagen, fíjense, esta célula parietal tendría que liberar ese ácido que está produciendo hacia este sitio que está aquí, ¿ok? Hacia la luz del estómago, ahí es donde tiene que liberar, ¿sí? Primero libera aquí a esta luz del canalículo y después esto va a ser transportado hacia la luz del estómago, ¿ok? Muy bien. Por el otro lado, fíjense, lo que les estoy mostrando aquí sería el intersticio, sería el espacio que esté rodeando a la célula, y aquí un vaso sanguíneo, ¿ok? Así como les dije, lo que estamos viendo es esta célula aquí más de cerca, ¿ok? Fíjense, imagínense aquí estas células que están aquí y la célula parietal y aquí un vaso sanguíneo. Es lo que estamos viendo, pero un poquitito más de cerca, ¿ok? Ahora, inclusive, fíjense lo que vamos a hacer. Esto que está aquí sería la luz, ¿sí? Gástrica. Sería en donde nosotros tendríamos que liberar más o menos, ¿ok? Aquí nuestra célula parietal, ¿ok? Y aquí el intersticio. Y fíjense, vamos a colocar en esta célula ciertos receptores, aquí fíjense, ciertas bombas, ciertos canales, vamos a tener dentro de esta célula que van a ayudar a formar este ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Por qué nosotros necesitamos ese ácido clorhídrico? ¿Por qué necesitamos ese ácido? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué necesitamos producir ese ácido? Facilitar a digestão, né, do bolo alimentar. Excelente. Excelente, para facilitar la digestión, ¿ok? El estómago tiene una gran musculatura y el estómago tiene la capacidad de contraerse, ¿sí? En diferentes direcciones y hace que se mezcle lo que nosotros comemos con el jugo gástrico, ¿ok? Se va mezclando ahí y de ahí se forma un líquido, ¿sí? Que es llamado de quimo, ¿sí? Lo que después pasa hacia el tubo digestivo no se llama más bolo alimenticio ni no es más churrasco, sino que es quimo, ¿ok? Entonces, fíjense, el estómago va mezclando con ese ácido. Otra cosa, fíjense, lo que nosotros consumimos, ¿sí? Compramos ahí en la calle, en la ruta, en cualquier sitio, es muy difícil que nosotros logremos el ácido. Nosotros no podemos vivir en un ambiente con esa acidez, ¿ok? Nadie puede vivir. Y en el Helicobacter pylori, él sí consigue, ¿sí? Entonces vamos a ver hoy que una de las etiologías principales que está produciendo esta úlcera péptica es el Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, esa acidez a nosotros nos sirve también entonces como un mecanismo de defensa, ¿sí? Porque nos permite que ningún microorganismo esté proliferando dentro del estómago, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí quiero que ustedes presten un poquito de atención, ¿sí? Esto es tal vez muy molecular, ¿sí? Tal vez no sé, no les sirva a ustedes tanto como más adelante, como cuando ustedes sean médicos. Estoy seguro que esto tal vez se lleguen a olvidar de vuelta, le pasa a cualquiera. Pero es algo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿sí? No que memoricen, quiero que ustedes entiendan
esto que nosotros vamos a ver aquí, ¿ok? Estos receptores, estas bombas, ¿sí? Fíjense, esto se llama bomba de protón, ¿ok? Aquí hay una molécula, un antitransportador. Y fíjense en lo que nosotros estamos viendo. Esto sería como la parte que correspondería a esta célula. Fíjense, esta sería como la célula parietal. Fíjense que lo que nosotros hicimos es nada más sacamos la célula y le dejamos aquí un espacio. Esto sería la célula parietal, ¿sí? Inclusive dejamos todos sus receptores, dejamos sus bombas, sus canales, ¿ok? Para que nos resulte más fácil, ¿ok? Aquí estaría nuestra luz canalicular y aquí el intersticio, ¿ok? El intersticio. Fíjense, lo que yo quiero mostrarle a ustedes ahora es cómo se llega a formar esto que está aquí, ¿sí? Cómo se llega a formar el ácido clorhídrico, ¿ok? Eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes porque tiene importancia en la formación de las úlceras pépticas, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, dentro de las células parietales nosotros tenemos esta molécula que estamos viendo ahí que sería el agua, ¿ok? Como en cualquier otra célula, ¿sí? Nosotros tenemos el agua dentro de nuestras células, ¿ok? Fíjense qué va a ocurrir con el agua dentro de las células parietales, ¿ok? Va a ocurrir una disociación, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que por un lado, el hidrógeno que tiene el agua, fíjense, por eso les pinté aquí todo en azul, el hidrógeno que tiene el agua va a separarse del OH, que sería el hidróxido, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí se disoció el agua, ¿ok? Miren qué más ocurre dentro de las células parietales. El hidróxido puede unirse al dióxido de carbono, ¿ok? Fíjense, ¿qué va a formar esto aquí? ¿Qué va a formar esto? Vamos a poner así, miren acá ya estamos haciendo una mezcla de esto con esto, ¿sí? ¿Qué va a formar esto dentro de estas células? El bicarbonato. Excelente. Fíjense, va a formar el bicarbonato, ¿ok? El HCO3, que sería el bicarbonato, ¿sí? Fíjense, asimismo, miren qué puede ocurrir. El agua que nosotros tenemos en la célula, esta puede unirse, ¿sí? Al dióxido de carbono a través de una enzima que es llamada de anhidrasa carbónica, ¿sí? Y esta enzima cataliza esta reacción y se va a producir o se va a formar lo que nosotros conocemos como el ácido carbónico, ¿ok? Y este ácido carbónico, fíjense, se puede disociar de vuelta dentro de estas células parietales y se va a disociar también en ¿qué? En producir esto que está aquí, el hidrógeno por un lado y por el otro lado otra vez bicarbonato, ¿ok? Lo que estamos haciendo nosotros estamos viendo ahora, es que estamos produciendo, fíjense, ya sea con el agua, el dióxido de carbono, lo que nosotros estamos produciendo es hidrógeno, ¿ok? Y también estamos produciendo aquí bicarbonato, ¿sí? Fíjense, lo que nosotros queremos producir es HCl, que sería el ácido clorhídrico. Por eso es que estamos produciendo este hidrógeno acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros necesitamos para que este hidrógeno vaya hacia afuera de la célula, necesitamos una bomba de protones, ¿sí? Se llama bomba de protones porque los protones son los que tienen cargas positivas, son los hidrogeniones, ¿ok? Y fíjense, esta bomba de protones lo que hace, a través de ATP, utiliza energía, ¿sí? Fíjense lo que hace, expulsa del interior de la célula, sea este hidrógeno o el otro, expulsa hacia la luz del canalículo al hidrógeno y a su vez vuelve a introducir ¿qué cosa? El potasio, ¿ok? Este potasio otra vez después puede ser expulsado. Una vez que ingresó aquí, esto otra vez puede salir hacia afuera, ¿sí? A través de los canales que tiene, que son canales para potasio, ¿sí? Entonces, fíjense, ya tenemos aquí a este hidrógeno, ¿ok? Aquí, ya tenemos aquí a este hidrógeno, ¿ok? Lo que ahora nosotros necesitamos es el cloro, ¿sí? Para formar el ácido clorhídrico. Y fíjense que nosotros tenemos una gran cantidad de cloro dentro del torrente sanguíneo, dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Y fíjense qué hace este cloro. Este cloro
va a ingresar a nuestra célula parietal, ¿ok? Por una molécula que es un antitransportador que sirve en este caso para que por aquí pase el cloro y salga de nuestro cuerpo el bicarbonato, ¿sí? Por eso es que, fíjense, también estábamos produciendo bicarbonato. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? Salen por ahí el cloro y el bicarbonato, ¿sí? ¿Qué ocurre con ese cloro? Ese cloro tiene que ir ¿hacia dónde? Tiene que ir aquí, a la luz del canalículo, ¿sí? ¿Por dónde va a salir? Y presenta, o tiene, fíjense, tiene unos canales que son los canales de cloro, ¿ok? Ya en este canalículo, ¿sí? En este canalículo, el hidrógeno y el cloro, fíjense, se unen y forman, en este caso, el ácido clorhídrico, ¿sí? También aquí nosotros vamos a ver que aparte de eso, las células parietales mismas, por ósmosis, liberan el agua, liberan hacia los canalículos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una solución acuosa de ácido clorhídrico, ¿sí? Eso es lo que al final nosotros tenemos. Es de esa manera que se va formando nuestro ácido clorhídrico, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que el ácido carbónico se va a disociar, ¿sí? En una molécula de hidrógeno y en una de bicarbonato, y tal vez, no sé si alguna vez van a volver a estudiar esto, ¿sí? Lo que a mí me interesa que ustedes sepan es cómo es que esto está funcionando, ¿sí? Que estas células que están aquí presentan unos receptores, fíjense, esos que están ahí, miren ahí, esos que están ahí, que una vez que ellos son estimulados, ellos van a, en este caso, producir el ácido clorhídrico, ¿sí? El receptor que llega aquí le estimula, perdón, el neurotransmisor que regresa aquí o nuestro péptido o lo que sea, que venga aquí a estimular a este receptor, eso va a hacer que nuestra célula parietal empiece a producir una mayor cantidad de ácido clorhídrico, ¿ok? Y receptores, ¿de qué son los que estos tienen estas células para que se produzca el ácido clorhídrico? Fíjense, tenemos receptor de acetilcolina, ¿ok? La acetilcolina es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Fíjense, a ver si ustedes recuerdan, no voy a procurar si hay o no monitor, pero quiero que ustedes me digan cómo llegaba la información autónoma al estómago. ¿Quién recuerda cómo llegaba la información autónoma al estómago? ¿Plexo solar? Excelente. Por un lado el plexo solar, ¿ok? Por un lado el plexo solar, pero por el otro lado teníamos nosotros nuestro vago izquierdo, ¿sí? El vago izquierdo viene, excelente, el nervio vago izquierdo viene y termina en la curvatura menor del estómago, ¿ok? ¿Y el nervio vago es simpático o parasimpático? Ahí tiene su micrófono encendido ahí. Parasimpático, doctor. Parasimpático, excelente. Muy bien, el nervio vago es un nervio parasimpático, ¿ok? Y tanto el nervio vago que está llegando al plexo solar como el que llega a la curvatura menor del estómago, ellos están trayendo información parasimpática, ¿ok? Y en esa terminación, esa información parasimpática está liberando... Alguien tiene su micrófono muy fuerte. Kenyon. Yo le puedo silenciar a Kenyon. Ahí está. Ya. Ok. Entonces, fíjense aquí. Esa información parasimpática, cuando llega, está estimulando a estas células parietales van a empezar a trabajar más. ¿Para qué? Para producir ácido clorhídrico. ¿Ok? Fíjense. ¿Por qué tiene importancia tal vez esto? ¿Por qué tiene importancia? Hoy en día cambió mucho el tratamiento de las úlceras pépticas, ¿ok? Pero antiguamente, ¿qué se hacía a los pacientes que tenían úlceras recurrentes? Como todavía no tenían medicación,
Fíjense que ellos hacían la vagotomía troncular, ¿sí? Cortaban, seccionaban el vago que llegaba al estómago, ¿sí? El vago izquierdo se iba y bien arriba, ¡pum!, seccionaban, ¿ok? Se veía que se sacaba mucha información parasimpática a otras vísceras, después se hacía la vagotomía selectiva y después la vagotomía súper selectiva. Lo que iban haciendo es como si fuese que iban cortando cada vez más las pequeñas ramas que daba el nervio vago hacia el estómago. ¿Ok? Entonces, hoy en día todavía está como elección en ciertas situaciones hacer una vagotomía, ¿sí? Todavía se hace la vagotomía, pero ya existen otros mecanismos de cómo en este caso tratar una úlcera, ¿sí? Pero entonces tienen que saber que el nervio vago es el que está trayendo a este neurotransmisor, ¿sí? Y que hace que esta se la esté secretando. Ahora, ¿cuál sería otro? Fíjense, tenemos también a lo que sería la gastrina, ¿ok? La gastrina es también una molécula que nosotros vamos a ver que se produce también en unas células, voy a poner todo, en unas células que se llaman células G, que estarían más o menos a nivel de lo que sería nuestro antro, ¿ok? A nivel del antro gástrico, la porción antropilórica, inclusive en la primera porción del duodeno, pueden existir las células G, ¿ok? ¿Qué hacen estas células G? Ellas van a producir a la gastrina, ¿ok? ¿Y qué hace la gastrina? La gastrina es producida, es un neurotransmisor, es neuroendocrino, ¿ok? Se libera y a través del torrente sanguíneo, fíjense, la gastrina que se produjo allá en el antro pueden ir hasta las células que están allá, células parietales que están en el cuerpo, en el fundus, arriba se pueden ir, ¿ok? Y esta gastrina puede ir a acoplarse a su receptor que está en la célula parietal, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando ocurre esto, va a ocurrir esto que nosotros vimos aquí, ¿sí? Y esa célula parietal va a producir una mayor cantidad de ácido clorhídrico, ¿ok? Y por otro lado, otro estimulador, otro agonista, ¿sí?, sería la histamina, ¿sí? Existen las que son llamadas de células enterocromafin dentro de lo que sería nuestro estómago, y ellas producen a la histamina, ¿sí? Entonces esta histamina presenta aquí un receptor, también receptor H2, y cuando la histamina logra acoplarse a esto que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí?, a este receptor, entonces esto también va a estimular a la célula parietal y va a producir ácido clorhídrico, ¿ok? Ustedes ya estudiaron estos fármacos, o los fármacos, los inhibidores de la bomba de protones, o estos fármacos que se usan para la úlcera o para la gastritis. ¿Ya estudiaron ustedes en farmacología? ¿Sí o no? Sí. Ok, un ratito, espérenme un ratito. Les estaba preguntando si ustedes ya vieron cómo actuaban esos medicamentos. Sim, farmacologia, sim. Pantoprazol, omeprazol, sim. Excelente. ¿Recuerdan cómo funciona la histamina? Perdón, ¿cómo funciona la ranitidina? Ya falei la respuesta, ¿eh? Também. Computador legal. Excelente. Excelente. Va y compite con la histamina, ¿ok? De esa manera actúa la ranitidina, ¿sí? Y fíjense, todo lo que sería el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, todos ellos son inhibidores de la bomba de protones, ¿ok? Entonces, disculpen que tuve que hacer algo. Entonces sería de esa manera, ¿ok? Ahora, ¿por qué yo me voy hasta hablar de esto? ¿Por qué digo que ustedes tienen que recordar esto? Porque existen enfermedades, y vamos a ver enseguida uno de ellos, en donde un tumor, ¿sí?, un tumor produce la gastrina, ¿ok? Y ese tumor que hace constantemente va produciendo gastrina, ¿sí? Y entonces cuando hay mucha gastrina en sangre,
esta célula parietal va a producir mucho ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, por eso es que yo necesitaba que ustedes sepan esto. Ahora, nosotros tenemos tenemos receptores que hacen que esta célula parietal trabaje de manera más acelerada, digamos, pero existen también unos receptores que son inhibidores, ¿ok? ¿Cuáles son los inhibidores? Y vamos a ver que son la somatostatina y la prostaglandina, ¿ok? La somatostatina se producen en las células D, ¿ok? Y la prostaglandina también va a ayudar cuando la prostaglandina se produce y va a su receptor, va a inhibir este proceso, ¿ok? Va a inhibir este proceso y entonces por ende disminuye a la producción del ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, quiero que guarden bien, la prostaglandina es bastante importante, ¿sí? Bastante importante en el sentido en que aparte en este caso, inhibir la función de las células parietales, ¿ok? Aparte de hacer eso, la prostaglandina también vamos a ver enseguida que aumenta la producción de mucus dentro de estas células mucinosas, ¿ok? Entonces, por ese lado la prostaglandina es bastante importante dentro de lo que sería la úlcera. ¿Por qué? Porque inhibe a la producción de ácido clorhídrico, ¿ok? Disminuye la producción del ácido clorhídrico y por otro lado vamos a ver que produce el mucus, ¿ok? Muy bien. Entonces sería eso, ¿sí? Entonces sería eso. Y la somatostatina quiero que recuerden también, porque vamos a ver que nuestro Helicobacter pylori, que es uno de los principales causantes de la úlcera, le inhibe o suprime la función de las células D que producen somatostatina, ¿ok? Entonces, fíjense, si nosotros suprimimos esto, ¿ok? Si nosotros suprimimos esto, no vamos a tener quien inhiba a la función de estos tres, ¿ok? Entonces esta célula parietal va a producir mucho ácido clorhídrico, porque nosotros tenemos que saber que es como si fuese que están en un balance, en un equilibrio, así como decíamos hace rato, ¿ok? Entonces sería eso, ¿sí? ¿Cómo? Fíjense, cómo ustedes me van a decir, ya estudiaron esto, cómo nosotros podemos afectar la producción de prostaglandina. ¿Cómo podemos afectar? Inflamatórios que inibem a liberação, a produção. Excelente. A los AINES, ¿ok? Los AINES, recuerdan ustedes que inhibía la ciclooxigenasa, ¿sí? Hacía que el ácido araquidónico, recuerden, a través de la ciclooxigenasa se produzca en este caso tromboxana y prostaglandina. Entonces, personas que consumen AINE, ¿sí? Produce menos prostaglandina, ¿ok? Y al producir menos prostaglandina, ya estamos viendo, uno, va a tener menos inhibición la célula parietal de producir el ácido clorhídrico y por otro lado también va a producir va a producir menos mucos, ¿sí? Muy bien, fíjense, miren lo que hacen estos neurotransmisores, estas moléculas en relación a la bomba de protones. La gastrina, la acetilcolina y la histamina, ellos hacen que trabajen más esta bomba de protones, ¿ok? Y entonces esta van a hacer que se produzca una mayor cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí? Están liberando mucho hidrógeno hacia el exterior de la célula parietal, ¿ok? Así que hay como aproximadamente más de 3 millones veces más de hidrógeno en estos canalículos que en nuestra sangre, ¿ok? O sea, bastante están trabajando. Y por otro lado, quienes inhiben, fíjense, van a ser la somatostatina y la prostaglandina, que es lo que recién vimos, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto puede ocasionar una enfermedad, ¿sí? Uno, porque hay un aumento de la acidez, ¿ok? En donde nosotros vamos a ver qué puede ocurrir porque hay una mayor liberación de gastrina, ¿sí? Y entonces esta gastrina, ¿qué va a hacer? Va a estimular a las células parietales y estas células parietales van a producir mucho ácido clorhídrico, ¿ok? O, por otro lado, nosotros vamos a ver que también se puede producir la úlcera péptica porque tenemos disminuido los factores protectores de la mucosa gástrica, ¿sí?
o hay poco mucus gástrico, ¿ok? O hay poco bicarbonato producido, porque se produce también bicarbonato dentro de este mucus gástrico, ¿ok? O existe una pobre irrigación. Fíjense que existen causas en donde existen estrés traumáticos o existen casos en donde hay un shock, una hipovolemia, ¿sí? La irrigación a la mucosa va a disminuir y eso también favorece a la producción de úlceras, ¿ok? Muy bien. Y aquí esto está mal acá, ¿sí? No es gastrina. No borré esto, no sé por qué. Copié aquí y pegué. No tiene nada que ver. Aquí esto que está aquí, ya voy a borrar, fíjense, voy a borrar esto. Ok, ahí se ve lo que hasta la Sí. gastrina, ¿sí? Ok, fíjense, también otro factor protector es el turnover, ¿ok? ¿Qué sería eso? Fíjense que en la lámina basal, más o menos, de esta célula, están las células que pueden o tienen la capacidad de diferenciarse, ¿sí? Y renovar la célula. Sería esa la palabra o la traducción, la renovación celular, ¿ok? Y estas células que nosotros tenemos en la mucosa gástrica tienen un alto turnover, ¿ok? ¿Qué significa eso? El ácido puede lesionar a las células que están en contacto con él, lesionan, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Automáticamente estas células van a regenerarse, ¿ok? Van a producirse más células, ¿ok? Y disminuye el daño hacia lo que sería el tejido gástrico, ¿sí? Y entonces existen situaciones en donde disminuye, ¿sí? El turnover, disminuye esa regeneración celular, ¿ok? Muy bien, entonces sería eso, ¿sí? Y aquí fíjense en esta imagen, voy a colocar esto por aquí para que vean un poquitito. Fíjense, lo mismo que vimos recién, cuáles van a ser las fuerzas lesivas, ¿sí? No solamente el ácido gástrico, sino que también las enzimas pépticas, ¿sí? Ustedes saben, el pepsinógeno, ¿dónde se producía? ¿Dónde se producía el pepsinógeno? Células Principais. Principales, ¿ok? El pepsinógeno puede hacer algo, puede producir daño. Ele mesmo não, tem que ser convertido em pepsina, né? Excelente. Pepsinógeno no, ¿sí? Tiene que ser convertido en pepsina. El pepsinógeno es un gránulo simógeno. Simógeno significa que está inactivo, ¿ok? ¿Dónde se activa? Cuando este entra en contacto con el ácido del estómago, ¿ok? Imagínense, dentro del estómago ellos se activan, ¿ok? Pero no lesionan a nuestro estómago. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta barrera de defensa, estas fuerzas defensivas, así como dice, ¿ok? Y uno de los más importantes, fíjense, es la secreción de moco, ¿ok? Mientras haya esa secreción de moco, entonces tanto la pepsina como el ácido del estómago no van a producir lesión o daño a este tejido, ¿ok? Fíjense, secreción de bicarbonato al moco, ¿ok? Si nosotros colocamos aquí, fíjense, voy a colocar aquí al jugo gástrico, aquí arriba, fíjense, aquí estaría el jugo gástrico, el ácido gástrico, ¿ok? Entonces, si nosotros medimos el pH aquí dentro a este jugo gástrico, ¿sí? Así como les dije, el pH ahí está entre 2 a 3, inclusive puede ser menos, ¿ok? Pero si nosotros medimos aquí el pH del mucus, de esto que está aquí, fíjense, sería aproximadamente de 7, ¿sí? De 7 más o menos, o sea que hay una gran diferencia, ¿sí? ¿Por qué tiene ese pH? Porque existe secreción de bicarbonato, ¿ok? Este mucus tiene un gran aporte o es rico en bicarbonato, ¿sí?
Muy bien. Otra fuerza defensiva, ¿sí? Que nos va a proteger también a nosotros el flujo de sangre en la mucosa, ¿ok? Por eso es que nosotros decíamos aquí, fíjense, la irrigación, ¿ok? Es necesario tener buena irrigación a este nivel, ¿ok? Es necesario tener buena irrigación a este nivel. ¿Para qué? Uno, para que una célula, fíjense, que esté produciendo mucus, y para que produzca más mucus necesita buena irrigación. Si comparamos una célula que recibe buena irrigación y una que recibe poca irrigación, ¿sí? Nosotros vamos a ver que existe una gran diferencia de producción de mucus, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener un buen flujo de sangre hacia nuestra mucosa, ¿ok? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, dice que cuando hay una mayor irrigación, existe una mayor regeneración celular, ¿ok? O sea que se va produciendo, se lesiona esta célula, ¿sí? Y las que están en la lámina basal, empiezan a volver a multiplicarse y a regenerarse, ¿ok? Entonces, es necesario que haya un buen flujo, un buen aporte sanguíneo, ¿sí? Muy bien. Fíjense, aquí está lo que estamos viendo, capacidad regenerativa del epitelio. Es lo que nosotros llamábamos recién de turnover, ¿ok? Muy bien. Después, fíjense, al transporte de la membrana apical y superficial, existía dentro de estas células parietales, existen su membrana apical y vaso lateral, ¿ok? Vaso lateral. Y dentro de estas porciones de la membrana tiene que existir un buen transporte de ciertos iones, ¿ok? Muy bien, y fíjense, por otro, la elaboración de prostaglandinas, ¿sí? Que nosotros ya vimos para qué sirve la prostaglandina, cómo está funcionando la prostaglandina. Decíamos recién que, por un lado, ayuda a la producción de mucus, ¿sí? ¿Cómo? Y esta prostaglandina, fíjense, recién veíamos, aparte de inhibir o de disminuir la producción de ácido clorhídrico, la prostaglandina también, fíjense, ayuda a que haya un mayor flujo de sangre, ¿ok? ¿Por qué? Porque la prostaglandina es un vasodilatador, ¿ok? Se produce prostaglandina y hay una vasodilatación, hay una mayor circulación sanguínea y eso favorece la producción de mucos y a la regeneración epitelial, ¿sí? Ahora, ¿cuáles o cómo se puede producir estas lesiones? Fíjense aquí, infección por Helicobacter pylori, ¿ok? Ya les dije, es el único que puede vivir dentro de esta mucosa gástrica, ¿ok? Es el único que puede crear un ambiente alrededor suyo que no sea tan ácido y él pueda protegerse, ¿sí? Muy bien. Otro, fíjense el AINE, el ácido acetilsalicílico. Fíjense, el tabaco, alcohol, la hiperacidez gástrica, ¿sí? Que puede ocurrir en muchísimas situaciones de hiperacidez gástrica. Una persona que tiene un traumatismo cráneoencefálico, tenga una lesión nerviosa, ¿sí? Existen situaciones en donde hay un mayor estímulo parasimpático y empieza a liberarse, en este caso, más neurotransmisores, la acetilcolina, y eso estimula mucho a la producción de ácido, ¿ok? O así como les dije, por ejemplo, la disminución, decíamos, de la vascularización, en caso de, por ejemplo, hemorragias, ¿sí? Quemaduras. En esos casos se pierde mucho plasma, se pierde mucha sangre, ¿ok? Y es como si fuese que llega menos cantidad de sangre hacia nuestra mucosa gástrica, ¿ok? Y entonces se produce menos mucos, ¿sí? Fíjense, otro mecanismo por el cual se produzca mucho ácido clorhídrico, el reflujo duodeno gástrico, ¿sí? A veces puede existir, una estenosis duodenal, una estenosis gástrica. ¿Qué significa estenosis? Disminución del calibre, ¿ok? Y un mecanismo por el cual también las células parietales
responden o producen ácido es cuando la pared del estómago se distiende, ¿ok? Cuando se distiende la pared del estómago se empieza a secretar mucho ácido, ¿ok? Y a veces cuando hay un reflujo, ¿sí? Duodeno gástrico, supongamos la causa sea una fibrosis, ¿sí? Que provoca una estenosis ahí, entonces en esos casos eso va a distender la pared del estómago y eso hace que se produzca una mayor cantidad de ácido. Y fíjense aquí, en esta imagen, es como si fuese que no tiene tanto mucus, ¿ok? No se está produciendo, no existe tanta fuerza defensiva, ¿ok? Y entonces va a ser mucho más fácil la lesión de este epitelio, ¿sí? Fíjense, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Porque existen varias en las cuales pueden disminuir eso. La isquemia, así como le dije, la isquemia, ¿qué va a hacer? La isquemia, el shock, fíjense, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen la vascularización, disminuyen la cantidad de sangre que van a llegar hasta la mucosa, ¿sí? Y por eso se produce menos mucus, ¿ok? Muy bien, entonces son situaciones en donde se produce eso. El retraso del vaciamiento gástrico, ¿ok? Existen alimentos que cuestan o que quedan mucho más tiempo en el estómago que otros, ¿sí? Por ejemplo, una comida copiosa, una comida rica en grasa, un churrasco que tiene mucha grasa, eso es como si fuese que tarda más dentro del estómago, ¿sí? Para después que continúe su trayecto hacia el duodeno, ¿ok? Por eso es que a veces dentro del tratamiento de lo que sería una úlcera se ve también el lado dietético, ¿sí? Se le dice que tiene que comer un poquitito cada tanto y que no sean comidas tan grasosas, ¿sí? Muy bien, y ciertos factores del huésped, ¿ok? Ahora, fíjense cómo queda aquí. Miren aquí, esta es la muscular de la mucosa. Miren cómo esta muscular de la mucosa ya se vio afectado, ¿ok? Si es que ocurre una lesión, ¿sí? Por más superficial, vamos a decir, a la muscular de la mucosa, más hacia la luz gástrica, ¿sí? A eso se le llama de gastritis erosiva, ¿ok? Pero ya cuando compromete la muscular de la mucosa, eso es llamado de úlcera gástrica, ¿ok? Cuando ocurre eso y llegamos aquí a la submucosa, fíjense, ocurre un reclutamiento de nuestros leucocitos, ¿ok? Va a venir neutrófilo, macrófago, van a llegar a la zona y estas mismas células, ellas van a producir, en este caso, citoquinas que van a ser proinflamatorias, que esas mismas van a ayudar a lesionar a nuestra mucosa, a nuestra pared del estómago, ¿sí? Muy bien, y por otro lado, fíjense que cuando un tejido se lesiona, ya vimos esto en la clase pasada y en otras clases, cuando un tejido está lesionado, eso se tiene que cicatrizar, ¿ok? Y si se cicatriza, ¿ok? Eso es sustituido por tejido fibroso. Y yo ya les pregunté en la clase pasada, no sé si a este grupo, ¿qué ocurre cuando se cicatriza el hígado? ¿Aumenta o disminuye de tamaño? Disminuye de tamaño, ¿ok? ¿Qué pasa con el riñón? También va a disminuir de tamaño, ¿sí? Y aquí también es importante que ustedes recuerden que cuando ocurren estos tipos de afecciones, se fibrosa, vuelve a ocurrir, se fibrosa, vuelve a ocurrir, se fibrosa, nosotros vamos a ver que el estómago también puede atrofiarse, ¿ok? Y vamos a ver que a veces esa atrofia puede ocurrir cerca del píloro, ¿sí? Y es una de las causas de estenosis pilórica, ¿sí? Se fibrosa tanto, ya ahí cerca de nuestro píloro, ¿ok? Que eso va a disminuir de tamaño, ¿ok? Y se va a producir una estenosis, ¿ok? Muy bien. Fíjense aquí, dice, ¿quiénes son los principales culpables? ¿Ok? ¿Por qué nosotros tenemos esto? Dos cosas tienen que saber, ¿ok? El resto pueden olvidar. No tienen que olvidar del Helicobacter pylori, ¿sí? Esa es la causa más frecuente,
¿sí? Ciertamente puede variar desde una zona a otra, ¿ok? Porque en países de primer mundo están consiguiendo erradicar o eliminar más al Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces pasan a ser ahí los AINES, los principales causantes de esta enfermedad, de la úlcera péptica. Pero así como veíamos en el slide anterior, fíjense, el tabaco, el alcohol, ¿ok? Tumores que producen gastrina, ¿sí? Ellos también pueden producir úlcera gástrica, solamente que en un porcentaje mucho menor, ¿sí? Y fíjense aquí, esto es sacado así mismo de un libro para que ustedes vean cómo es que este Helicobacter pylori va a producir una hipercloridria. ¿Ok? Fíjense, ¿qué es lo que hace el Helicobacter pylori? Y esto es lo que les decía hace rato, disminuye el número de células D. ¿Ok? ¿Qué hacen las células D? Producen somatostatina. ¿Ok? Y ya les decía yo hace rato, ¿qué hacía la somatostatina? Decíamos que la somatostatina era un inhibidor. ¿Ok? Recuerdan, aquí estaba nuestra somatostatina, aquí la estudiamos. Vamos a colocar aquí. Fíjense, la somatostatina es un inhibidor de las células parietales. ¿Ok? Y el Helicobacter pylori, ¿qué hace? Hace que disminuyan las células D. ¿Ok? Entonces, fíjense, va a disminuir la somatostatina y fíjense, desciende la inhibición de la producción de ácido clorhídrico. Se produce el ácido clorhídrico sin problemas. ¿Ok? Por otro lado, fíjense, el Helicobacter pylori mismo, él va a aumentar la producción de la gastrina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a estimular estas células G, ¿sí? Y directamente, entonces, se produce ácido clorhídrico. Y también de manera indirecta porque causa una reacción inflamatoria y las citoquinas que están cerca, ¿sí? Las células que producen citoquinas, que son proinflamatorias, ellas también pueden hacer que se estimulen estas células G y se produzca una mayor cantidad de gastrina. ¿Ok? Entonces, por ese mecanismo, el Helicobacter pylori hace eso. Y fíjense, la clínica de una úlcera péptica, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene ese paciente que tiene úlcera? Tiene dolor abdominal, tiene dolor en el epigastrio, ¿ok? Y uno le pregunta sobre el dolor al paciente y el paciente va a decir que es un dolor ardoroso, ardiente, como si fuese que está quemando eso, ¿ok? Esa es la forma en que se describe este tipo de dolor, ¿sí? Aquí fíjense, esto es aquí así mismo en nuestro libro. Nuestro libro dice ardoroso, opresivo y cólico, ¿sí? Ciertamente, dependiendo del tipo y de la situación en que esté ese paciente, se van a presentar los diferentes tipos de dolor, ¿sí? El dolor, la forma de presentación del dolor es muy variable y difícilmente se pueda describir de tal manera, tiene que ser exactamente, ¿ok? Porque a veces la úlcera puede estar en la curvatura menor, puede estar atrás, puede estar lateralmente, ¿ok? Y entonces, dependiendo de dónde está y la inervación que esté llegando a ese sitio, se va a transmitir una sensación de dolor diferente. Ciertamente, el sitio más frecuente de úlcera es a nivel de la curvatura menor del estómago, ¿sí? Pero no es el único y la úlcera puede estar en cualquier parte. Por eso es que la descripción de dolor que tiene que ser de esta manera no es tan certero, ¿sí? Fíjense, se dice que la úlcera, porque la úlcera péptica, así como le dije, puede estar en el estómago o puede estar en el duodeno, ¿sí? Generalmente está en la primera porción del duodeno. Fíjense, tienen relación con la comida. La úlcera gástrica duele, ¿sí? Cuando nosotros estamos comiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento hay una mayor secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Hay una mayor secreción de jugo gástrico en ese momento. Ahora, la úlcera duodenal duele después de la comida, ¿sí? ¿Por qué va a doler después de la comida? Y por qué, fíjense, aquí, cuando la comida esté aquí,
Si nosotros comimos, vino aquí, está aquí la comida, ¿ok? Después de 1 o 2 horas, esa comida va a pasar, ¿ok? Entonces va a doler, la úlcera duodenal duele después de la comida, ¿ok? Pero así como les dije, esto es no es tan cierto, no es tan 100% cierto, pero es de la manera en que se describe, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Fíjense, por un lado tenemos a la hemorragia, ¿ok? Fíjense que nosotros tenemos mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿ok? Y en la submucosa están los principales vasos, ya que están llegando hacia nuestra mucosa. Cuando se llega a lesionar a los vasos sanguíneos, esto va a sangrar, ¿ok? Y el estómago, como el duodeno, tienen una rica vascularización. Entonces, esto, dependiendo del grado, ¿sí? Con que sea esta úlcera grave o no, ¿sí? O del sitio en que esté esta úlcera, la hemorragia a veces puede ser o poco o puede ser mucho, ¿sí? Si es mucho, si compromete un vaso sanguíneo un poco más calibroso, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que se va a perder mucha sangre, ¿sí? Ya sea en el estómago o el duodeno, y la sangre produce una irritación a la mucosa gástrica, ¿sí? Si es que es en mucha cantidad, la persona va a tener hematemesis, va a vomitar sangre, ¿ok? Y si es poco, ¿ok? Si se va perdiendo poca sangre, eso va a ir y se va a digerir, va a volver a absorber esa sangre, se va a volver a absorber, pero ciertamente se va a teñir la materia fecal. Le pregunta al paciente qué color es la materia fecal y va a decir que es oscuro, ¿sí? A eso se le llama de melena, ¿sí? Y si es muy poca la cantidad, se le hace un hemograma y va a ver que ese paciente va a presentar anemia, ¿ok? Entonces son ciertas complicaciones. Fíjense, si es que esto es una urgencia, se está vomitando sangre, hay que hacer una endoscopía digestiva alta y hay que solucionar eso, ¿ok? Cuando ustedes estudian en cirugía, hemorragia digestiva alta, se vuelve a estudiar esto, ¿sí? Van a volver a estudiar cuál sería la forma de tratar eso. ¿Qué puede ocurrir también? Fíjense, puede ocurrir una perforación, ¿sí? Se puede perforar, pasa la mucosa, submucosa, la muscular, inclusive la serosa, ¿sí? Imagínense que ese ácido, ¿sí? Gástrico, ese jugo gástrico pase a la cavidad peritoneal. Eso es una urgencia, eso hay que actuar ahí, hay que operar en ese momento, ¿sí? Porque va a producir o produce una peritonitis, ¿sí? Ustedes le van a ver a su paciente, ¿sí? Y el abdomen está abdomen en tabla, abdomen duro. Eso es un signo de irritación peritoneal, ¿ok? Entonces tocan ustedes así. Yo sé que ya vieron ustedes en las clases que están viendo de fisiopato en las prácticas, ¿ok? Y tiene síntomas de irritación peritoneal, ¿ok? Va a estar bastante irritado. Imagínense, un ácido llegó al peritoneo, ¿sí? Y eso es una urgencia, eso se tiene que tratar ahí, se tiene que operar en ese momento, ¿sí? Y lo otro, fíjense, la estenosis que yo le decía hace rato, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se fibrosa la porción antropilórica al píloro, ¿ok? Va disminuyendo de calibre y entonces se dificulta el vaciado, ¿sí? Si hay una estenosis bastante oclusiva ya, entonces se dificulta el vaciado gástrico que va a tener ese paciente, va a tener vómitos, ¿ok? Reflujo gastroesofágico y vómitos, ¿sí? Entonces sería otras complicaciones que va a tener nuestro paciente que tenga úlcera péptica, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? La endoscopía, ¿ok? La endoscopía, se mete un tubo y se llega hasta el sitio donde se puede ver si existe o no existe úlcera, ¿ok? Para mí ahora, así como les dije, no es algo que nos compete en fisiopatología, pero les cuento, existen otros mecanismos por el cual se puede saber si, no el diagnóstico de úlcera, pero por lo menos la presencia de Helicobacter pylori dentro
del estómago de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori produce una enzima que se llama ureasa, ¿ok? La ureasa lo que hace es actuar sobre la urea y la urea, ¿sí? La urea se divide en dos moléculas diferentes. Por un lado el amoníaco y por el otro lado el dióxido de carbono, ¿sí? Y este amoníaco es también lesivo para la mucosa gástrica. En fin, ¿qué es lo que se hace? Se hace un test respiratorio, se le hace soplar al paciente algo y se evalúa la cantidad de urea que está exhalando. Existen también formas en donde se puede marcar con carbón activado, pero son otros tipos de herramientas diagnósticas que van a estudiar más adelante, ¿sí? Pero en fin, aquí la endoscopía. Y se llega aquí, se ve una úlcera, ¿ok? Y eso se tiene que biopsiar, ¿sí? Y principalmente si es gástrica, porque uno ve una lesión ahí y no puede decir si eso es una úlcera o si es un principio de un cáncer gástrico, ¿sí? Entonces tiene que biopsiar eso y se tiene que diferenciar, ¿sí? Porque es un diagnóstico diferencial, por ejemplo, el cáncer gástrico, ¿sí? Muy bien. Y en la endoscopía, fíjense, existe una clasificación que es llamada de clasificación de Johnson, ¿sí? Que está hablando un poco de la situación o del sitio anatómico en que nosotros vamos a encontrar a las úlceras, ¿sí? La clasificación de Johnson tipo 1, ¿sí? El tipo 1, nosotros vamos a ver que la úlcera, ¿sí? La úlcera generalmente está ahí a ese nivel. Si ustedes recuerdan, en la curvatura menor del estómago, aquí nosotros hablamos de una porción vertical y una porción horizontal, ¿ok? En este sitio, a nivel de la curvatura menor, estamos más o menos a nivel de la incisura angularis, ¿ok? Y es en el Johnson tipo 1, es en ese sitio en donde se encuentran las úlceras, ¿sí? Es el tipo de úlcera más frecuente que nosotros tenemos, el de Johnson tipo 1, ¿ok? El Johnson tipo 2 existen en dos partes, fíjense, puede estar en el cuerpo o antro, ¿ok? Pero al mismo tiempo existe una úlcera duodenal. Sí, generalmente la úlcera duodenal está en la primera porción del duodeno a nivel del bulbo duodenal, a nivel de esa dilatación, ¿sí? Pero cuando existe en los dos, entonces nosotros hablamos de Johnson tipo 2, ¿ok? El Johnson tipo 3, fíjense, ya es una úlcera que nosotros decimos que es prepilórica, ¿sí? Fíjense, aquí está el píloro y antes mismo de pasar hacia el duodeno, la porción prepilórica, ahí va a estar esa úlcera que es de Johnson tipo 3, ¿ok? Es prepilórica, está en la porción más distal de nuestra porción antropilórica, ¿sí? Muy bien. Después tenemos el Johnson tipo 4, que es una úlcera bastante alta, bien arriba, casi en la unión esófago-gástrica. Nosotros encontramos el Johnson tipo 4, ¿sí? Y tenemos el Johnson tipo 5, fíjense como el Johnson tipo 5, úlceras por todos lados, ¿eh? Existen situaciones donde generalmente están asociados más a personas que consumen crónicamente AINES, ¿okay? O puede ser personas que tengan el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? Que es en donde se produce mucha gastrina, ¿sí? Fíjense, aquí estamos hablando, yo soy tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense, no siempre tiene que haber una hipercloridria, no siempre tiene que haber un aumento en la secreción ácida del estómago para que haya una úlcera. Solamente fíjense, en el Johnson tipo 2 y tipo 3, fíjense, solamente acá hablamos de hipercloridria, ¿ok? Ahora, en el Johnson tipo 1, tipo 4 y tipo 5, inclusive puede, en este caso, no haber una hipercloridria, haber una normal o hipocloridria. Y entonces, ¿por qué se produce si está normal e inclusive poco ácido clorhídrico? ¿Por qué? Porque los mecanismos de protección no están funcionando, ¿sí? No se está produciendo el mucus gástrico principalmente, ¿sí? Si no se produce el mucus gástrico, entonces el ácido que está normalmente es capaz de lesionar a nuestro tejido gástrico,
¿sí? Muy bien. Y aquí fíjense, esto es lo que le estaba diciendo, este es el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ok? Fíjense, es una enfermedad en donde existe un tumor, fíjense, este tumor que está aquí, que es productor de gastrina, ¿ok? Ese tumor puede estar en el duodeno o en el páncreas, ¿ok? O en ese sitio, ¿sí? Aquí a este nivel, en un triángulo, fíjense, que es llamado de triángulo del gastrinoma, ¿ok? Dentro de este triángulo es el sitio más frecuente en donde se puede encontrar el gastrinoma. Aquí se extiende desde lo que sería a nivel del conducto cístico y conducto hepático común. De ahí se traza una línea que va a pasar por la segunda hasta la tercera porción del duodeno, ¿ok? Y después otra línea que va a pasar a nivel de la unión de la cabeza con el cuello del páncreas y la otra línea que conecta con la línea que ya mencionábamos, ¿sí? Entonces, esto es llamado de triángulo del gastrinoma, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace este tumor? Produce gastrina. Y la gastrina vimos hoy que va y estimula la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico, ¿sí? Muy bien, entonces sería esto el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? No hay nada más que hablar de esto. Esto, si nosotros vamos a estudiar un poquito más a profundidad, si ya vamos a estudiar, ¿y cómo vamos a identificar? Y en realidad hay que dosar la gastrina en sangre, ¿sí? Porque va a tener una hipergastrinemia, ¿sí? Si tiene una hipergastrinemia, ok, se hace una tomografía, ¿sí? Para saber dónde posiblemente puede estar ese tumor productor de gastrina, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso, ¿sí? Sintomatología, persona va a tener úlceras, ¿ok? Va a tener úlceras porque va a producir mucho ácido, ¿ok? Va a estimular de más a nuestras células parietales, ¿sí? Muy bien. Eso es todo, ¿sí? Fíjense, aquí dice, está apasionado, sé lo que quiero sentir y en realidad lo que siente. El Helicobacter pylori es el que está molestando. Muy bien, eso es todo. ¿Dudas? Hoy primera vez creo que fue una clase bien fácil, corta, sin estrés. Doutor, eu tenho uma dúvida. Sí, Na hiperacidez, aumenta a produção de suco gástrico, certo? sí. Tem alguma enfermidade que faz o suco gástrico ficar mais ácido, por exemplo, chegar a 0 ou a 1? Y mira que el Guyton dice que la acidez llega a 0.8. O sea que es bastante ya ácido luego normalmente el jugo gástrico, ¿sí? Ahora que llegue hacia una hiperacidez sería una producción excesiva de ácido clorhídrico, ¿sí? Y una de las causas que nosotros vimos, así como te dije, podría ser la enfermedad de Zollinger-Ellison, en donde se produce el tumor que produce gastrina y eso estimula mucho a estas células parietales, ¿sí? Y a veces hasta produce una hiperplasia de células parietales, se multiplican en mayor cantidad de estas células parietales, ¿sí? O existen, por ejemplo, ciertas úlceras que se llaman úlceras de Curling o úlceras de Cushing, ¿sí? Son diferentes tipos de úlceras en donde hay una mayor estimulación parasimpática, ¿sí? Se libera mucha acetilcolina y eso hace que las células parietales, ¿sí? Las células parietales produzcan mucho ácido clorhídrico. Y al producir mucho ácido clorhídrico, el pH va a estar muy bajo. ¿Ok? Perfeito, então, doutor. Graças. Muy bien. ¿Otra duda? Existe algum medicamento que vai Sim. aumentar a produção de mucos? Sem ser aqueles que dilatam vasos, tal, que melhoram a irrigação. Algum outro específico? No se habla de ningún medicamento para ver que haga que aumente la producción de mucos. He visto el protocolo de tratamiento en Estados Unidos, en Brasil y acá en Paraguay. ¿Sí? Estuve fijando y son muy parecidos. En Brasil utilizan mucho un macrólido, ¿ok? Un macrólido combinan con una amoxicilina
y inhibidor de la bomba de protones, ¿ok? Esos 3 medicamentos por 14 o inclusive más días, ¿ok? Y ese es el mecanismo, no existe otro medicamento que haga mayor producción de mucos. En Estados Unidos, ellos utilizan un macrólido, ¿sí? Y a ese macrólido le agregan un metronidazol y un inhibidor de la bomba de protones, o sea, un esomeprazol, lansoprazol, lo que sea, ¿ok? Pero a diferencia de Brasil, por ejemplo, producen metro, ¿sí? Y en Paraguay se utiliza, en realidad es una monoterapia nomás, más macrólido, ¿sí? Y inhibidor de la bomba de protones. Pero no existe, que yo sepa, medicamento que haga que aumente la producción de mucos. Sí existe un medicamento que no hace que produzca mayor moco, sino que va y actúa como el moco, como el moco gástrico. El sucralfato se llama, ¿sí? Sucralfato va y cubre a la pared del estómago, ¿ok? Pero no es moco, es sucralfato, es totalmente otra cosa, y ese sucralfato sirve para proteger a la mucosa gástrica. Pero ya no está en uso el sucralfato también. Certo, obrigado. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? ¿No?